Porque el enemigo es un falsificador por naturaleza. Todo lo que Dios ha hecho, el enemigo lo ha falsificado. Todo. ¿Cómo usted sabe cuando algo es original? Que no es falso. Si usted conoce las características del original, ¿verdad? Un billete, si le dan un billete falso, si usted nunca ha visto un original, toma el falso como original. Es falso. Pero si conoce el original, desde la textura del papel ya sabe que es una falsificación. El enemigo ha falsificado casi todo lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, en la Biblia Dios presenta un día de reposo original, desde el Génesis, original, desde el origen, como dice en su palabra. ¿Cuál es? El sábado. El enemigo lo ha falsificado, ha hecho un falso día de reposo, ¿cierto? La Biblia dice que al único que debemos clamar cuando tenemos cualquier tipo de problema o dificultad es ¿a quién? A Dios. Él es nuestro amparo y ¿qué? Pero a través de la iglesia popular le han enseñado que no, que depende del problema que usted tenga y depende de la persona que usted sea, que debe clamar a diferentes santos que son los que lo protegen. Sí, y así, si el problema es, por ejemplo, de tal cosa a San Fulano, si a tal cosa, a San Fulano, a Santa Fulana, en fin. Pero la Biblia dice que al único que debemos clamar es al Padre Celestial en el nombre de Jesús. También la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pero a través de la iglesia popular ha enseñado que no, que hay muchos mediadores, incluso hay una mediadora a la cual usted debe clamar ahora y en la hora de su muerte. No digan amén allí. Entonces, cierto, todo lo ha falsificado. Jesús dijo que el enemigo iba a falsificar hasta la segunda, ¿qué cosa? Y dijo, mirad que nadie, y por eso estudiamos un día cuál es la forma original en que Cristo venga, para descubrir al falso. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará. Así que el enemigo ha falsificado todo, pero todo le ha salido mal. El Señor Jesús lo reprenda. Y entonces vemos aquí como dice la palabra en Apocalipsis 15, versículo 6, que del templo salieron los 7 ángeles. Apocalipsis 15, 6. Los 7 ángeles que tenían las 7, ¿qué? Las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y dice el verso 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de ¿qué? De oro. 7 copas de oro, llenas de ¿qué están las copas de oro? De la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? ¿Será un enojo descontrolado, así como un ser humano lo hace, que sale fuera de control y hace cosas de las que después se lamenta? No. En Dios, su ira es su justa indignación contra el pecado. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero Dios al pecado lo odia. Y el pecado al final alguien lo tiene que pagar. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Pero esos pecados que nos limpia la sangre de Cristo, al final van a ser colocados sobre alguien. Sobre el que comenzó todo esto. ¿Quién fue? Y mientras más personas se salven y laven sus pecados, mayor cantidad de pecados tendrá que cargar al final ¿quién? Entonces por eso que Él quiere que usted se pierda, que yo me pierda. Y si puede entretenernos lo suficiente en cualquier cosa, hasta que nos perdamos, Él habrá logrado su propósito. Pero es por eso, le dice, no, que cada uno se pierda, para que cada uno reciba lo de Él. Pero Jesús abrió un camino, alabado sea el Señor, para que el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Así que note lo que sigue describiendo la Biblia. La ira de Dios, su justa indignación contra el pecado. Dios reacciona contra el pecado. Por eso Cristo, cuando cargó nuestros pecados, Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Sufrió lo que nosotros merecíamos, para que logremos vivirlo donde solo Él merece vivir. Pero Él recibió la ira, se descargó sobre Él la ira del Padre. Cuando Moisés tomó la vara para golpear la ¿qué? La roca. ¿Y la roca representaba qué? Entonces, si la roca representaba a Cristo, Moisés en ese momento estaba representando al Padre, quien con la vara de la ira iba a golpear la roca, porque de la roca salió ¿qué? Para que el pueblo no muriera de sed. El Padre Celestial tomó la vara, la tempestad no le tuvo miedo a nada. Pero en Getsemaní, cuando la ira del Padre estaba siendo depositada en esa copa que Él debía curar, por primera vez lo vemos dando pasos vacilantes, con mano temblorosa, y una voz temblando también dijo, si es posible pase en esta copa. Dios, si hay alguna alternativa, si hay alguna salida.
Pero al ver que no había otra para salvar a la humanidad, dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto para recibir la ira. Por eso el que rechaza a Cristo comete el peor de los pecados, porque está diciendo que no necesita un sustituto, que Él mismo puede recibir la ira. Por eso dice el apóstol en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? El mayor pecado no es robar, no es matar, no es adulterar. El mayor pecado es rechazar a Cristo. Por eso, hasta muriendo, Jesús le dio salvación a un ladrón que ni pudo devolver lo que se robó. Porque la gracia de Cristo lo cubre. Porque el mayor pecado no es hacer ninguna de esas. El mayor pecado es rechazar a Cristo y su verdad. Eso es lo más grande de todo. Es como tener por inmunda la sangre del pacto que Él derramó por nosotros. Como no darle valor. Compró la salvación y nosotros rechazando el boleto de salvación ahora. Eso es un pecado grande. Por eso sigue diciendo la palabra en Apocalipsis 15 que están llenas de la ira de Dios, esas copas, de esa misma ira que Jesús tomó. Y el versículo 8 de Apocalipsis 15 dice lo siguiente. Apocalipsis 15, 8 dice, y el templo se llenó de humo por causa de ¿quién? Ahora entra el Padre al templo y todo se llena de humo por causa de su gloria y de su poder. Y nadie podrá entrar en ese momento, ¿dónde? En el templo, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Hasta que no se hayan cumplido las 7 plagas. Cuando el Padre entra ahí, nadie podrá entrar. ¿Por qué? Porque el Padre quiere en ese momento estar solo. Porque mientras se derraman las 7 plagas sobre los perdidos en la tierra, Dios no estará contento ni alegre. No, su corazón estará dolido. Porque esa gente que va a recibir las plagas fue gente también por la que Cristo, ¿qué cosa? Por la que Cristo murió. Gente que pudo salvarse. Gente que son únicas, que Dios no creó dos personas iguales y ahora se van a perder y van a comenzar a sufrir los efectos de las plagas. Por eso el Señor entra al templo y no deja que nadie entre. ¿Quiénes son los que continuamente entran al templo a alabarle y a tocar música? ¿Quiénes? No va a dejar que nadie entre. No quiere ninguna alabanza y ninguna música. Eso se recibe cuando se está en gozo, pero su corazón está triste en ese momento. No hay palabras que puedan describir el dolor que va a provocar el corazón de Dios. Dar la orden para que cerraran las 7 plagas sobre los perdidos. Pero tampoco hay lenguaje que pueda describir el horror que van a producir las 7 plagas sobre los perdidos. Los que hayan rechazado la señal de Dios, los que hayan rechazado la salvación y por ende reciban la marca de la bestia. Por eso el Señor entra al templo y nadie podrá entrar hasta que se cumplan, ¿cuántas? Las 7, no 1, 2 ni 3, las 7 plagas. Miren lo que va a ocurrir cuando se derramen las plagas. Ahora veamos lo que dice el capítulo siguiente. Oí una gran voz que decía, ¿desde dónde? Del templo. ¿Quién es el único que estaba ahí en ese momento? Dios. Así que la voz es de él y le dice a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas, ¿de qué? De la ira de Dios. Yo quiero leer un texto antes de seguir con ese texto allí en la pantalla. Está en Juan capítulo 3 versículo 36. Juan 3, 36. Quiero leerlo. Juan 3, 36. Dice así: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está la ira de Dios? Sobre él, sobre el que rehúsa creer en el Hijo. Hemos visto lo importante de creer y de dar una muestra visible de que se cree. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será. Mas el que no creyere será condenado. Así que volvamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis 16, 1. Así que la voz desde el cielo le dice a los ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y dice el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Pregunto, ¿las plagas van a caer sobre todo el mundo? Vienen teledirigidas con un objetivo específico, solo sobre los que tienen la marca de la bestia. ¿Por qué no caerán sobre los hijos e hijas de Dios que hayan venido a la zona de seguridad? Porque el que habita el abrigo del Altísimo caerán 1000 y
y 10,000 a tu lado, pero a ti ni plaga, ni plaga, ni plaga tocará tu morada. Nota que no dice que no te tocará a ti, sino que no tocará tu morada. Porque con la decisión que tú tomas, tú estás abriendo el camino para la salvación de tu familia. Porque el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con tu decisión lo que dices es como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y entonces dice la palabra que escudo y adarga es su verdad. Un escudo, la verdad, la verdad. No todo el mundo profesa la verdad, tú no profesas una cosa, tú otras, pero la verdad. Por eso el Señor dijo, mirad que nadie, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Así que la primera plaga será una úlcera, una llaga maligna y pestilente. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, hablando acerca de Jesús, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya Cristo sufrió esa llaga para que el que cree en Él no la reciba, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Vayamos al versículo 3 de Apocalipsis 16 para ver la segunda. Y luego de leerla, vamos a ver el video en la pantalla. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Dónde? Y el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Vamos a ver el video para que ustedes tengan una idea de lo que va a ocurrir cuando la copa se derrame sobre el mar. Sus aguas azules, sus aguas cristalinas, de repente van a cambiar de color, sangre y sangre como de muerto, dice la palabra. Mire de repente lo que va a ocurrir. Primero sus aguas en forma normal, se derramará la copa y se convertirá en ¿qué cosa? En sangre como de muerto. Algo similar es lo que va a ocurrir cuando se derrame la segunda plaga. La segunda que se derramará sobre el mar, sobre los océanos. Será eso de un impacto global. Morirá todo ser vivo que hay en el mar. Imagínense cuando esos animales comiencen a flotar, el hedor comienza, todo ocurrirá de una forma terrible, pero será un momento en que se estará anunciando que Cristo está a las puertas. Alabado sea el Señor. Momento terrible para los perdidos. Vayamos a la tercera, en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 4. Apocalipsis 16, note lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los que ahora. Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, o sea, donde quiera que haya agua y donde sale agua. Y se convirtieron en ¿qué? En sangre. Ahora serán los ríos en la tercera. Vamos a ver el video también. En la tercera plaga, mire, esto es algo que sencillamente para los perdidos será espeluznante. Por eso el Señor manda a predicar el Evangelio a toda criatura antes de que llegue el fin, porque lo que va a ocurrir es algo sin precedentes. Alguien estará en el río tomando agua, bañándose, cuando de repente verá que la corriente se vuelve, ¿qué cosa? Sangre. Esto es lo que va a ocurrir cuando se derrame, ¿qué plaga? La número 3, la tercera plaga que se derramará sobre los ríos. Eso será algo sencillamente terrible lo que va a ocurrir. Ahora noten que en la segunda y tercera plagas, las aguas tienen algo en común. Aunque uno es el mar y otro los ríos, pero tienen algo en común. Es que agua se va a estar convirtiendo en ¿qué? Tanto en la segunda como en la tercera plaga. ¿Qué tuvo que ver esto con Cristo, que cargó todas esas plagas? ¿Qué tuvo que ver? Bueno, cuando Cristo murió, no era común que el que era crucificado muriera el primer día. La persona que era crucificado duraba 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 días. Era una muerte lenta. El sol lo calcinaba ahí el día completo. Esa posición dificultaba el tomar oxígeno. Venían las aves de rapiña y comían primeramente sus ojos, la nariz, parte de la carne de la cara. Era algo terrible. Los que fueron crucificados junto a Jesús para que murieran, para acelerar el proceso de la muerte, como ya tenían varias horas desde las 9 de la mañana en esa posición, la sangre estaba concentrada en los planos inferiores. Así que si quebraban las rodillas como hicieron, toda la sangre se desparramaba y morían producto de esa gran hemorragia. Pero
En el caso de Cristo, cuando fueron donde Él, no le quebraron las rodillas, porque sorpresivamente, ¿estaba qué? Muerto. Estaba muerto. Y entonces dice la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 34, usted puede buscar esa cita, Juan capítulo 19, versículo 34, dice, pero uno de los soldados, para asegurarse de que estaba muerto, porque tenía que llevar noticia, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué cosa salió? Y una de las cosas más interesantes de eso es que el Apocalipsis, lo que estamos leyendo en la placa, lo escribió Juan. Y Juan fue el que vio, porque de todos los discípulos, el único que se quedó ahí hasta la muerte de Cristo fue Juan. Por eso Jesús encomendó el cuidado de su madre. Dios, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. Desde ese día la tomó y la cuidó, dice la palabra. Así que Juan entonces ahora dice que de aquí, del costado de Jesús, no salió sangre, que hubiera sido lo normal. Salió sangre y agua. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? En la última parte del siglo pasado, los científicos descubrieron que cuando una persona está sometida a un estrés, a una angustia indescriptible, más allá de lo que puede soportar su organismo, su corazón puede estallar, puede reventar. Y si estalla el corazón, si usted ve los fluidos que salen de allí, usted pudiera ver, por un lado, notaría agua, o sea, se divide la sangre en plasma y sus demás componentes, pero visiblemente usted nota sangre y agua. Con esto, que fue descubierto al final del siglo XX, del siglo pasado, los científicos estarían arrojando luz sobre qué fue lo que quebrantó el corazón de Cristo. No fue la herida provocada por las espinas, no fue la herida provocada por los puñetazos, no fue la herida provocada por los azotes que destruyeron gran parte de la piel y los tejidos de su espalda. No fueron las heridas provocadas por las cañas con las que lo golpearon, no fueron las heridas de los clavos en las manos ni la de los clavos en los pies. Una séptima herida que tampoco fue la del costado, una séptima herida fue la que quebrantó el sagrado corazón de Cristo. Fue cuando la vara de la ira divina se descargó sobre él. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 53, capítulo mesiánico por excelencia, donde dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién. ¿Herido de quién? De Dios. Y abatido. Fue la herida de Dios. Fue esa séptima, porque esa herida se descargó sobre Cristo, porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Se descargó sobre Él para que no tenga que descargarse sobre los que lo aceptan. Alabado sea su nombre. Lo cierto es que salió sangre y agua. Sangre para los que decidan lavar sus pecados, naciendo de agua y de espíritu. Y sangre para los que rechazan el agua, donde pueden ser purificados hoy, cuando todavía hay tiempo. Gloria a Dios. Versículo 8. Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 8, expresa la cuarta plaga. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Dónde se va a derramar? Sobre el sol, al cual le será dado quemar a los hombres ¿con qué? Con fuego. ¿Qué plaga es esa? ¿Qué número? Sucede que en la semana de la creación, el sol fue creado el cuarto día. ¿Quién alumbró sobre el planeta mientras éste daba vuelta, rotación sobre su eje para que diera origen al día y la noche? ¿Quién alumbraba si el sol fue creado el cuarto día? ¿Quién alumbraba los primeros días? El que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el cuarto día entonces colocó al sol y él siguió creando el Señor. Pues en las plagas será exactamente lo contrario. El sol alumbrará los primeros días, pero el cuarto día le cederá el lugar al que se lo cedió a él. Y sucede que nuestro Dios, para el pecado, donde quiera que se encuentre, es fuego consumidor. Mire cómo lo expresa la palabra en el Salmo 89, 46. Salmo 89, versículo 46. El salmista clama, atienda, note bien cada palabra. Salmo 89, versículo 46. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿O arderá tu ira como el qué? Como el fuego. No de dos formas que el salmista está diciendo que Dios expresa su ira allí. O se esconde ocultando su rostro, o arde
arde como qué, como el fuego, como va a ser la cuarta plaga. Ahora, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿de cuál de las dos formas sintió la ira? ¿Que le ardió como fuego o que el Padre le ocultó su rostro? Una de las dos formas que dice el Salmo 89, 46. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has? Pero al final los perdidos, Dios no se le va a esconder. Eso quisieran los perdidos, no encontrarse con aquel que rechazaron. Van a tener que verlo, pero ya no verán su rostro de amor, sino su rostro cuando arde, ¿cómo qué? Y esa será esa plaga donde el sol se calentará 7 veces, dice el profeta. Así que Jesús sufrió todo para que el que cree en Él no lo sufra, sino que tenga vida eterna. Quinta plaga, versículo 10. Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla. Aunque se va a derramar en el trono de la bestia, pero todo el reino, que será el mundo entero, porque estará gobernando el mundo, se va a cubrir de tinieblas. Pero se van a morder la lengua por causa del dolor, y blasfemarán contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero ¿cómo úlceras? Si esa fue, ¿qué plaga? La primera. ¿Y vamos por cuál? Por la quinta. Ese detalle es importante para que usted note que las plagas serán acumulativas. ¿Cómo van a ser? Porque Jesús la sufrió toda. Nadie se va a morir ni en la primera ni en la segunda. Tiene que esperarla a las 7, porque Cristo la recibió a las 7. Y el que rechaza a Cristo lo que está diciendo es: yo no necesito a nadie que me sustituya, yo la puedo recibir yo mismo. Así de terrible es rechazar a Cristo. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande?, pregunta el apóstol. Así que mire que serán acumulativas. Déjeme decirle un detalle más. En esos días los hombres hasta van a buscar la muerte, intentando salir de eso rápido. Pero vamos a leer el texto. No sé si lo puede enviar para que lo veamos. Está en Apocalipsis 9, versículo 6. Me gustaría que para que lo veamos allí. Apocalipsis, lo pueden buscar también en su Biblia para comprobarlo. Miren lo que va a ocurrir en esos días, dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 6, dice la palabra de Dios. Miren lo que va a ocurrir en aquellos días. Apocalipsis capítulo 9, verso 6, dice la palabra: y sucederá en aquellos días, y en aquellos días los ojos y no la hallarán, desearán morir, y la muerte, ¿qué cosa? Huirá de ellos. Buscarán la muerte, ¿y qué cosa? Y no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte, ¿qué cosa? Huirá de ellos. Será un espectáculo terrible. Habrá personas que de torres, con armas, de diferentes maneras intentarán el suicidio. Sí van a sufrir, pero no van a morir. No van a morir, porque las 7 plagas tienen que ser consumadas. Y esa es la quinta. Tinieblas sobre el reino de la bestia. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿hubo tinieblas? Sí. Dice el Evangelio que desde las 12 del mediodía, que era la hora sexta, porque se contaba desde las 6 de la mañana, las horas diurnas. Por eso Jesús en una ocasión dijo: no tienen día 12 horas, refiriéndose a la parte clara. Así que la hora sexta era el mediodía. Dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Como si la naturaleza cerrara sus ojos para no ver el sufrimiento de su creador que estaba en la cruz. Hubo tinieblas. Jesús soportó también esa plaga por ti y por mí. Alabado sea su nombre. Sexta plaga, Apocalipsis capítulo 16. Volvamos al capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino para los reyes que vienen ¿por dónde? ¿Quién es que viene como relámpago por el oriente? ¿Y quiénes son los ejércitos que le siguen? Los millones de ángeles. Antes de que Cristo aparezca por el oriente con sus billones y millones de ángeles, habrá un secamiento global. ¿Un secamiento qué? Global. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sufrió un secamiento global en su cuerpo? Sí. Y dijo: ¿cómo? Tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Y soportó eso por ti y por mí, para que no suframos cuando llegue ese secamiento global, sino que tengamos vida eterna. Si usted se está preguntando, si después la tierra va a estar convulsionada, los ríos, los sangre, los redimidos, ¿qué van a tener?
No, dice, ni plaga tocará tu morada. Así que aunque todo afuera se vuelva sangre, usted tendrá agua pura en su morada. Alabado sea el Señor. Ya Dios lo hizo en los tiempos de los israelitas, allí en Egipto. Todo lo demás ocurría afuera, en sus casas. Aun cuando hubo tinieblas, que ya lo hubo, había luz en la morada de ellos. La séptima y última plaga. Apocalipsis 16, versículo 17. Note lo que dice. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Yo quiero que usted note que cada plaga es derramada sobre uno de los elementos que Dios creó en la semana de la creación. Es bueno que usted sepa, para cuando estudiemos el tema de mañana, usted entienda por qué la tierra va a quedar otra vez en su estado caótico del principio, desordenada y vacía. Cada elemento va a ser impactado en las plagas. Cada elemento. Y finalmente, cuando Cristo venga con fuego abrasador, dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo, tierra nueva, en lo cual morará la justicia para siempre. Por eso Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que mire lo que va a ocurrir cuando este séptimo ángel derrame su copa sobre el aire, por el aire, saldrá una gran voz. ¿De dónde? ¿Quién es que va a estar ahí solo? Dios. Y va a decir, hecho está, o consumado es. ¿Quién dijo así en la cruz? Jesús. Pero cuando Cristo dijo así en la cruz, ¿qué número fue esa frase? ¿Cuántas frases dijo eso en la cruz? 7. ¿Qué número fue esa? No, esa fue la sexta. ¿Sabe por qué es importante que usted sepa que fue la sexta? Para entender que lo que ocurrió cuando él dijo así, lo que ocurrió después, él estaba vivo todavía. La séptima fue, en tus manos encomiendo. La sexta fue, consumado es. Y cuando dijo consumado es, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 27, que la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron y aventaron hacia afuera cuerpos de santos que habían dormido, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba. Pero lo más notable fue el terremoto, porque Jesús estaba en la cruz aún y su cuerpo se sacudía, y el peso de su cuerpo hacía que sus carnes, que ya colgaban en clavos, se rasgaran aún más, producto del terremoto. Algunos intentaron huir, aunque cayeron como racimos, sintieron que la ira de Dios le estaba visitando. No quiere usted saber el susto de esa multitud que gritó, crucifícale, cuando ahora veía que la tierra temblaba, como una manifestación del poder divino. Pero Cristo no pudo huir. Tuvo que soportar ese terremoto por ti y por mí, para que no soportemos el último que viene. Mire lo que va a ocurrir cuando se derrame la séptima plaga. Entonces hubo, ¿qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Y no podía quedarse un gran temblor de qué. Pero dice, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y mire que han ocurrido terremotos grandes. Y antes de que Cristo venga, faltan algunos todavía grandes también, en el cual algunas islas serán tragadas. Pero el que habita el abrigo del Altísimo, esa es nuestra única seguridad. El mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted recuerda cuando Dios iba a destruir el mundo con el diluvio? Eso era más grande de todo lo que vamos a ver nosotros. Un cataclismo que destruyó el mundo entero. Dios mandó entrar en el arca a los que aceptaron la salvación. Pero mire lo que ocurrió. Busque conmigo, 1 de Pedro, para que vea qué fue lo que pasó con esa gente que entró al arca, porque se salvó. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. 1 de Pedro 3, 20 y 21. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba ¿qué? El arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuánto? 8 fueron salvas por agua, no del agua. Fueron salvas por agua. El agua que destruyó a los perdidos fue la misma que los salvó a ellos. Salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva
salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Alabado sea el Señor. Fue para ellos un bautismo. El agua que destruyó a los otros, para ellos fue un, ¿qué dice la Biblia? Un bautismo. Por eso no perecieron. Aunque el mundo entero fuera destruido, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham estaba preocupado porque tenía un sobrino con su familia en Sodoma. Y dice, Señor, y entonces no le dice directamente lo que quiere, sino que dice, mira, y si hay 50 justos. Y dice, no, yo perdono la ciudad por los 50. Oye, perdona porque hay 50. Y Señor, y si hay 45, y sigue bajando 5, el 5 después de 10 en 10. El Señor, no se enoje mi Señor. Mira, y si solamente quedan 10 justos, dice, por amor a los 10, yo no destruyo esa ciudad. 10 personas justas en esta ciudad evitarían que sea destruida en forma total. Si aquí hay un juicio, sería parcial en esta gran ciudad. ¿Sabía? Porque hay 10 o más personas justas. Pero si hay menos, ¿sabe lo que Dios hace? Le revela y lo manda a salir para mandar y destruir la ciudad completa. Dios está llamando a los suyos antes de enviar la destrucción en las 7 plagas donde será derramada su ira. Porque la tolerancia de Dios está llegando al colmo. Ya Dios no soporta más, como hemos visto en los estudios anteriores. Pero Dios quiere salvar. Dios está llamando a la zona de seguridad. Y Dios quiere grabar los nombres en el libro de la vida de aquellos que van a nacer de agua y de espíritu en el nombre del Señor. Nosotros estamos orando desde anoche por aquellos que están pidiendo fuerza de lo alto, porque quieren este próximo sábado nacer de agua y de espíritu mediante el bautismo. Y la gente está viniendo a pedirle al Señor que le dé la fuerza, decirle al Señor que le abra la puerta, decirle al Señor que le confirme su decisión. Yo quiero orar por esos amigos nueva vez. ¿Cuáles quieren que oremos por ellos para que el Señor confirme su decisión y le afirme? Alabado sea el Señor. Quiero verlos de pie. Cada amigo, cada amiga que está rogando al Señor que Él se encargue de lo que usted no puede resolver, porque el Señor es todopoderoso. Alabado sea su nombre. Pase aquí delante, vamos a orar. Venga aquí delante, como cada noche. Venga a la zona de seguridad. Este es el arca de salvación, donde Cristo Jesús está llamando a aquellos que formarán parte de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bendición ver que los amigos no vienen solos, vienen acompañados de algunos de los hermanos que le asisten, que un día quieren entrar con ellos al reino de los cielos. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, mi hermana María. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Acérquese, que hay un lugar para todos en la familia de Dios. Hay un lugar para todos. He decidido seguir a Cristo. Quiero que cantemos esta noche también, así que voy a llamar al equipo de alabanza que pueda cantar ese himno. He decidido seguir a Cristo. Voy a invitar a que todos estén de pie. Así, si alguien más quiere venir o quiere que alguien le acompañe, tiene el camino libre, camino expedito para llegar a este lugar. Hoy es un día de salvación, es un momento de decisión importante. Y Dios le va a dar la fuerza que usted no tiene, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando Pablo creía que era débil, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
cielos. Glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón en esta noche. Gracias por mostrarnos el momento en el futuro cercano cuando tus juicios estarán siendo derramados sobre la tierra. Serán juicios sin mezcla de misericordia, porque la misma habrá terminado y la gracia habrá cesado. Por eso el Espíritu Santo nos dice a través del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Gracias, Señor, porque nos muestra esto un carácter tan vivo para que tomemos clara conciencia de lo que viene para este mundo. Amén. Y entremos al arca de salvación. Amén. Gracias por mostrarnos la verdad con claridad meridiana. Gracias por reprender al enemigo de nuestro lado. Gracias por atraer a estas almas aquí a tu casa de oración. Gracias por afirmarles y confirmarles en la verdad. Y gracias por estar llenándole de valor para que puedan nacer de alma y de espíritu e inscribir su nombre en el libro de la vida esta misma semana. Amén. Gracias porque a través de ello la salvación llegará a su casa, más allá de lo que ellos imaginan, y podrán tener el gozo de ver a los suyos en la patria celestial. Amén. Cuando este mundo no sea más y todo vestigio de dolor, pecado, muerte, enfermedad, todo haya pasado, será como despertar de una pesadilla, pero será por toda la eternidad que disfrutaremos las glorias del mundo venidero. Amén. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo, Señor. Permítenos, Señor, soñar con las glorias del mundo venidero. Y danos el gozo de regresar mañana a escuchar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo al que está a tu lado como cada noche y dile: quiero verte en la patria celestial. Quiero verla en la patria celestial. Juanita, quiero ver en la patria celestial. Sí. Mi amor, Manuelita, mi amor, quiero verte en la patria celestial, cariño. ¿Cómo tú estás? Ay, yo también a ti. Saluda,